o 3 años que he estado viniendo a la casa, I have this thing that I want to talk about time. he tenido este tema del que quiero hablar sobre el But, tiempo. but the Spirit of God seems to always just shift it a little bit. Pero parece que el Espíritu Santo siempre cambia todo un And poco. so last night when I was listening to Scott, I was like, well, he's going to shift it some. Y entonces anoche cuando estaba escuchando yo And- a Scott, sentí, bueno, Dios va a volver a cambiarlo todo. You know, part of me is like, okay. But then I would get excited Y una parte de mí estaba como, bueno, está bien, otra vez, no hay problema. Pero luego me emocioné. because I believe that where we're going in the prophetic, Porque siento que aquello hacia donde vamos en lo we profético, are going to be so sensitive to the Lord. vamos a ser tan sensibles al Señor We don't even care what we want anymore. que ni siquiera nos va a importar lo que nosotros We queremos. just want to obey heaven. Solo vamos a obedecer al cielo. And when I say obey heaven, Y cuando digo obedecer al cielo, I have believed right now for years that we are beginning to understand all of the emotions of God. y yo lo que quiero decir es que creo que vamos a empezar a entender las emociones de Dios. I think we've seen movements in the body of Christ where one emotion or aspect of God has been highlighted. Hemos visto moveres de Dios en los cuales alguna emoción particular de Dios se ha resaltado. And I believe that they're good things. Pero, y ahí creo que hay buenas cosas. But the Lord is calling us up higher Pero Dios nos está llamando a ir más alto to realize that we're made in the image of God. para darnos cuenta de que somos hechos a imagen de Dios. And so in the same way that we have a range of emotion, Y de la misma forma que nosotros tenemos todo un espectro de emociones, God has a range of emotions. Dios también tiene un espectro de And emociones. sometimes we've unintentionally limited him to one emotion. Y a veces sin intención lo hemos limitado a él a una sola emoción. And by doing that, we've become religious. Y al hacer esto, And we have not experienced the full person of God that he has for nos us. hemos vuelto religiosos y no hemos permitido que él pueda expresar toda su persona con nosotros. You know, in the book of Ecclesiastes, Y mira, en el libro de Eclesiastés it lists 28 different times that are in the scripture. hace una lista de 28 cosas que están en la escritura. You know, it's a passage in Ecclesiastes 3 that's usually read at funerals. Es un pasaje de Eclesiastés 3 que usualmente se lee en los funerales. And it's just to try to comfort people because there's a passage in there that says there's a time to die. Y lo leen para poder traerle consuelo a las personas porque hay un versículo que dice que hay un tiempo para morir. But I get to this thing where I'm like, no, we're limiting God by reading that at a funeral. Pero yo siento, no, estamos limitando a Dios al solo leer este texto en los funerales. When there are, 27 other different things listed there. Cuando hay otras 27 cosas ahí en la lista. Each one of those times mentioned carries an emotion of God with it. Y cada uno de esos tiempos que se menciona porta una emoción de Dios. And one of the things that the prophetic does Y una de las cosas que hace lo is it profético highlights the ways of God es que resalta los caminos de Dios so that we can fully participate with his will. para que podamos participar completamente con su voluntad. And there's the majority of us sometimes when we've made a mistake Y la mayoría de nosotros cuando hemos cometido un error is because we ascribe that God's doing this in our life when really he has a different emotion for us. es porque nosotros asumimos que Dios está haciendo esta cosa con nuestra vida cuando en realidad Él tenía otra emoción al There are respecto. times where we're holding on in faith for something Hay momentos en los que estamos aferrándonos en fe a algo and we're not listening to the Lord saying it's a time to tear apart y no estamos escuchando al Señor que nos dice es tiempo de rasgar. because we don't feel like God has that emotion. Well, he would never want to tear something away from me. Porque de pronto pensamos, no es posible que Dios tenga esta emoción y en algún momento quiera rasgar algo. Let me tell you, there are times where the Lord wants to tear things away from you. Déjame decirte, hay momentos en los que Dios te quiere rasgar. You know, in the book of Jude, it talks about a certain type of person Y en el libro de Judas habla de cierto tipo de persona that you should have mercy on with fear, en la que tú debes tener misericordia y con el miedo, lest they contaminate you. a no ser que te contamine. And so that's a tearing away. Esa es un rasgar. There's times where there's like the Lord says, like, I don't want you around those people.
Hay momentos en los que Dios dice, yo no quiero que tú estés alrededor de esas personas. And we have to be open to what the Lord wants to say. Y tenemos que estar abiertos a lo que Dios quiere decir. And so tonight I want to talk to you about one of those times that's mentioned in Ecclesiastes 3. Y hoy quiero hablarte de uno de esos momentos de los que está enunciado en Eclesiastés 3. And it's called a time to war. Y es el tiempo de la guerra. Now, war a lot of times brings up a lot of negative things when we think about it. Y muchas veces cuando pensamos en guerra hay pensamientos negativos al respecto. You know, I think we're really desensitized in a lot of ways to what war actually Y means. creo que estamos sin sensibilidad realmente a lo que quiere decir la guerra. And if you've watched the news on any level about any of the wars that are going on in the world, Y si tú has visto noticias o algún reportaje de lo que está ocurriendo en el mundo con las guerras, they are ugly, son feas, they're painful, dolorosas and they are a fight for territory. y son peleas por territorio. And let me tell you, the spirit is no different. Y déjame decirte, en el mundo espiritual o en el espíritu no es diferente. It's ugly, Es feo, it's painful, es doloroso and it requires a will to want that territory. y requiere una voluntad de ganar ese territorio. And so when we have prophetic words about building, Entonces, cuando tenemos palabras proféticas sobre when we construir start having words about expansion, o tenemos palabras proféticas sobre expandir, you can pretty much guarantee tú puedes casi garantizar that there's going to be a challenge to the mission. que va a haber un desafío en la misión It's going to be hard. y que va a ser difícil. It won't always be easy. No siempre va a ser fácil. But you have to remember, you have to be committed to what the Lord said. Pero tienes que recordar que tienes que estar comprometido con lo que el And Señor that dice. He said that territory was your Y promise. que Él dijo que ese territorio es tu promesa. You know, Joseph in the scripture Mira, José en la escritura had ascended to the highest place that a citizen could be in Egypt without being the total Pharaoh. había ascendido al máximo lugar que un ciudadano podía ascender sin ser el faraón. But the scripture says that by faith, he told the people in Israel when he was dying, Pero él por fe, lo que nos dice la Biblia es que él le dijo al pueblo de Israel cuando estaba muriendo, he said, "Do not bury my bones here in Egypt, bury my bones in the promise that I have in the future." él dijo, no entierren mis huesos aquí en Egipto, entierren mis huesos en el lugar de la tierra que Dios nos ha prometido que nos llevaría. He wasn't satisfied with just a personal fulfillment of his destiny. Él no estaba satisfecho con un cumplimiento de su destino personal. And one way to fail in war is when everybody just decides to do their own thing. Y una forma de fracasar en la guerra es cuando cada uno decide tomar su propio camino, hacer And su propia cosa. and they don't have a vision of what the promise Y is. no tienen una visión de cuál es la promesa. They don't realize the territory that God's had for them. No se dan cuenta del territorio que Dios tiene para ellos adelante. We see this when the first time that the children of Israel are presented with an opportunity to go into the promised land. Vemos esto la primera vez que al pueblo de Israel se le presenta la oportunidad de ir por la tierra prometida. They decide to get in fear and they say, no, we're not going to do it. Ellos deciden entrar en temor y decir, no lo vamos a hacer. And they miss their opportunity to Y advance. pierden su oportunidad para avanzar. And that's what Pastor Amadeo was talking about today, about how their spiritual warfare is about timing. Y eso era de lo que nos estaba hablando el pastor Amarildo hoy, de cómo la guerra espiritual tiene que ver con tiempos. You know, it's a very humbling reality Es una realidad que nos humilla. that there are times that opportunity come around and you miss it. Y es que a veces la oportunidad se presenta y tú la pierdes. Do you know that happened to the children of Israel? ¿Sabes que eso le pasó al pueblo de Israel? When they heard that God was angry about their decision to not go in the promised land, Cuando escucharon que Dios estaba molesto con la decisión de ellos de no entrar a la tierra prometida, they said, oh, wait a minute, we'll go back. We'll go fight it now. ellos dijeron, no, espera, yo voy a intentar entonces entrar a tomar esa tierra And prometida. the Lord said, no, Y el Señor dijo, no, you're going to have to wander in the desert now. van a tener ahora que seguir deambulando por el And desierto. God had to teach them the lesson that they had to be dependent on Him for Y everything. Dios tuvo que enseñarles la lección de que ellos tenían que depender de Él para todo. And what He was doing in that season was teaching about how He'll provide for everything they need. Y lo que Él estaba haciendo era enseñándoles en esa temporada que Él proveería todo lo que ellos necesitaran. He'll provide food. Él iba a proveer comida, He'll provide water. agua, He'll provide everything that is necessary for survival. iba a proveer todo lo que necesitaran para sobrevivir. Their clothes had a supernatural ability not to wear out. De- Their clothes, yeah. ellos se Their clothes, cerraron what they're wearing. a la habilidad sobrenatural de no cansarse.
And so the Lord had to teach them about being dependent for provision. Y entonces el Señor tuvo que enseñarles cómo depender para recibir Now, provisión. this is just one time that God had to bring them into. Esta es solo una de las veces en las que Dios tuvo que pasarlos por este proceso. But then there became a shift. Pero entonces vino un cambio And now it's a time for war. y ahora llegó el tiempo de la guerra. And in a time for war, Y en el tiempo de la guerra, you take the confidence that God has instilled you for provision, tú tomas y te aferras a esta confianza de la que Dios te ha dado para que en la que tú sabes que Él va a proveer. and you begin to actively apply that to strategies that will destroy darkness. Y empiezas a aplicarla a las estrategias que entonces van a destruir la oscuridad. Your dependency becomes, Lord, how are we going to fix this problem? Tu dependencia entonces viene a ser, ¿cómo vamos a arreglar este problema? So those little things that come up that go, well, maybe God won't provide. Y esos pequeños pensamientos que a veces vienen y te dicen, Dios no va a proveer. Those things are not even a question anymore. Esas cosas ya dejan de ser siquiera una pregunta. You begin to get focused on what is the territory God's called us to have. Tú entonces te enfocas en pensar cuál es el territorio que Dios quiere que conquistemos. Now there were laws for warfare. Ahora, habían leyes para la guerra. So I'm going to have Cancel, if you could read Deuteronomy 20 verse 1. Vamos a leer Deuteronomio desde el versículo 1 hasta el 9. Estoy un momento si quieren ubicarlo. Deuteronomio 20 del 1 al 9. Ok, voy a leer Américas, versión de la Biblia de las Américas. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto está contigo. Y sucederá que cuando os acerquéis a la batalla, el sacerdote se llegará y hablará al pueblo y les dirá: Oye, Israel, hoy os acercáis a la batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os alarméis, ni os aterroricéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros, para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿Quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro la estrene. ¿Quién es el hombre que ha plantado una viña y no ha tomado aún de su fruto? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro goce de su fruto. ¿Y quién es el hombre que se ha comprometido con una mujer y no se ha casado? Que salga y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro se case con ella. Entonces los oficiales hablarán otra vez al pueblo y dirán: ¿Quién es el hombre medroso y de corazón apocado? Que salga y regrese a su casa, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos. ¿Y cómo desfallece el corazón? Perdón, para que no haga desfallecer el corazón de sus hermanos como desfallece el corazón suyo. Y sucederá que cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, nombrarán capitanes de tropas a la cabeza del pueblo. Okay, these are the rules. Estas eran las reglas. So let's look at this. Miremos esto. Just highlight a few things. Vamos a resaltar algunas cosas. Notice this, your enemies are always more numerous than what you have on your side. Mira esto, siempre tus enemigos son más numerosos que los que tú tienes de tu lado. This is something to remember when we're doing warfare. Esto es algo que recordamos cuando It's hacemos something that- guerra. It's something that we should remember. Es algo que debemos recordar. Is that we will always start off the underdog. Es que siempre vamos a ser nosotros como el menor. And the reason that is because God wants us to be dependent. Y la razón es porque Dios quiere que nosotros seamos dependientes. You will not take territory if you wait to get enough stuff to where you can take the territory. Tú nunca vas a conquistar territorio si esperas a tener lo suficiente para ir a conquistar el territorio. This is saying that you have to move when it doesn't look like you have enough. Esto quiere decir que tú tienes que moverte cuando parece que no tienes lo It suficiente. is something the enemy will always tell you is you don't have enough. El enemigo siempre te va a decir, tú no tienes suficiente. He'll get loud. You don't have enough money. Y él te va a decirlo fuertemente, no tienes suficiente dinero, You don't know enough. no sabes lo suficiente.
suficiente. And all those things are 100% true. Y aunque esas cosas sean 100% ciertas, But you have a God that does know everything, tú tienes un Dios que lo conoce todo. and you have a God that owns Y everything. tú tienes un Dios que es el dueño de And todo. He can provide that way. Y Él puede proveer entonces. And it says this. Y dice esto. There are, in verse 3, En el versículo 3, when you're approaching the battle, cuando tú estás aproximándote a la batalla, there are 4 types of fear that are listed there. hay 4 tipos de temor que están listados aquí. And so I hope they translate in Spanish well. Espero que traduzca bien a The español. first word in English is faint-hearted. El primer temor en inglés es el corazón apocado. And so when just to say this again, when you're approaching battle, Entonces, para decirlo de nuevo, cuando tú te estás aproximando a la batalla, you're looking to defeat your enemy. tú estás con la intención de derrotar a tu enemigo. So these fears that we have right here Entonces, estos temores que tenemos aquí are things that prevent us from defeating the enemy. son cosas que nos van a evitar derrotar al enemigo. The first one is a faint heart. El primero es un corazón desmayado. And what that means in the Hebrew means that you have a soft heart Y lo que quiere decir esto en el hebreo es que tienes un corazón suave toward the enemy. hacia el enemigo. There are times Hay momentos where the enemy tries to trick us en el que el enemigo nos trata de engañar into having compassion on our issues, y de que tengamos compasión con nuestros asuntos. and rather than just saying, Lord, I want you to take this from me, Y en vez de decir, Señor, yo quiero que tú quites esto de I mí, want to know what I look like healed, yo quiero ver cómo me veo sano, we are content nos conformamos to have a soft heart con tener un corazón and say, apocado this is just the way I am. y decir, esta es la forma que yo soy. You see this all the time with people that are very Y angry. tú lo ves esto todo el tiempo con gente cuando está de mal genio. They say, well, I just like to tell the truth. Dicen, bueno, me gusta decir la verdad. That's just the way I am. Así soy yo. No, you know, the scripture says the anger of man does not achieve the righteousness of God. Tú sabes que la Biblia dice que el enfado del hombre no alcanza la justicia de Dios. And so when somebody says that's just the way I am, they're not expressing the full emotion of God. Entonces cuando alguien dice, así es que soy yo, no están expresando God- toda la emoción de Dios. God rarely starts off with anger as his first emotion. Dios muy rara vez empieza con el enfado, con el mal genio como su primera emoción. Scripture says that wisdom from above is first peaceable, gentle, and full of mercy. Nos dice la Biblia que la justicia de arriba es llena de misericordia, de gentileza. And so if I have a soft heart toward anger, Entonces, si tengo un corazón suave hacia I- el enfado, I will damage relationships that the Lord wants me to have. voy a dañar relaciones que Dios quiere que yo tenga. And listen, I can tell you, I'm not going to tell you I'm not blunt, but I used to be angry. Y no voy a decirte que no, yo no soy firme, pero yo solía estar muy enfadado. Extremely competitive at sports. Era muy competitivo en los deportes. I mean, I took it seriously. Yo me lo tomaba en serio. And you know, the Lord saw fit to put me on losing teams. Y el Señor me suavizó poniéndome en el equipo perdedor. And I do not like to lose. Y no me gustaba perder. I would scream at my teammates. Yo le gritaba a mis compañeros de equipo. I think one basketball game, I punched one of our players one time Hasta le pegué a uno de mis compañeros en un juego de básquetbol because he was hogging the ball. porque estaba abrazando la pelota And we lost the y game. perdimos. So I've been healed from that. I just remembered the story. Ya fui sano, solo me acordé de esa historia. But I can't have a soft heart toward that. Pero no puedo tener un corazón suave You know, hacia I eso. remember having a conversation with my dad. I said, Dad, I'm so angry. Y recuerdo tener una charla con mi papá diciéndole, estoy And tan I enfadado. don't really know why. I'm just angry. No sé por qué tengo tanto enfado. And my dad said, you have to let the Lord touch that. Y mi papá dijo, tú tienes que dejar que el Señor te toque ahí. And I said, I don't really think it's that big of a deal. Yo dije, pues yo no creo que sea gran cosa. Well, because I had a soft heart against the enemy of my soul. Porque yo tenía un corazón suave hacia el enemigo de mi alma. I ended up a few hours later having an encounter with the Lord Y unas horas después tuve un encuentro con el Señor. where he showed me that anger had fractured my identity so much I didn't even know who En I el was. que Dios me mostraba cuánto me había fracturado en mis relaciones el enfado y yo ya no me daba cuenta. We have to be open to those kind of encounters.
tenemos que estar abiertos a este tipo de encuentros. We have to realize we don't know everything. Tenemos que darnos cuenta de We que serve a no God lo that sabemos does. todos. Servimos a un Dios que sí lo sabe. We cannot be soft-hearted to the areas of darkness in our soul. No podemos ser suaves con las áreas de oscuridad de nuestra alma. Jesus said, "He who practices truth brings his deeds to the light." El que dice la Biblia que el que practica la verdad trae sus hechos a la luz. And in order to break this fear, we have to bring all of us into the light for the Lord. Y para poder nosotros romper el temor tenemos que traer todo a la luz delante del Señor. We have to say there's nothing off limits to you. Tenemos que decir, Señor, no hay ningún límite para que tú Let me entres. tell you, it's a scary place to be, Es un lugar que da miedo, but it is the best place to be. pero ese es el mejor lugar para estar. Because the Lord begins to mold you into the image of his son, Porque ahí el Señor te empieza a moldear a la imagen de su Hijo. and you come out with a confidence that you can defeat Y darkness. tú vienes con la confianza de que vas a poder derrotar a la oscuridad. That's one type of fear Ese es un tipo de temor that the Lord doesn't want us as we go into war. que el Señor no quiere que tengamos para entrar a la guerra. The other one is a more traditional word that you're probably familiar with, El segundo es una palabra que probablemente están ustedes más habituados a escuchar and that means afraid. y es el temor. And what this means is this: Y lo que quiere decir es esto, no temáis. your logic takes over, Tu lógica es la que controla and you value the resources of men rather than the resources of heaven. y valoras más los recursos del hombre que los recursos del cielo. You look at man and you look at what he has, Tú miras al hombre y miras lo que tiene and you, in your mind, you go, they got everything. y en tu mente dices, lo tienen todo. There's no way we're going to win. They have everything. No hay forma en la que podamos ganar, ellos ya lo tienen todo. They got the money, they got the media. Tienen los medios de comunicación, tienen know, el dinero. I don't know about conspiracy theory in Colombia, No sé cómo estaremos de teorías de conspiración en Colombia, but there's conspiracy theory in America. pero hay teorías de conspiración en los It's a Estados Unidos. it is a demonic spirit Es un espíritu that demoníaco leads people to being passive que conduce a la gente a ser pasivos because everything's already controlled. porque creen que todo está controlado ya There's no way you can win. y no hay forma en la que tú puedas ganar. When the Lord just says this, I want you to advance little by little. Pero lo que dice el Señor es, yo quiero que ustedes avancen poco a poco. If you have a fear, if you have that, you will not move forward. Y si tú tienes ese temor, entonces no vas a avanzar. The third type of fear is this: El tercer tipo de temor es este. the word panic. La palabra sentir pánico. Now, if you study Greek mythology, the word panic comes from the god Pan, Y si tú has estudiado la mitología griega, la palabra pánico viene del griego pan, who would play his flute and people would just follow along. el ser de mitología griego que tocaba su flauta y entonces la gente seguía. But in the Hebrew, it means this. Pero en el hebreo quiere decir esto, It means to start up quiere decir iniciar and run away in fear. y huir en temor. You have to get really real with yourself. Tú tienes que ser honesto, tienes que ser real contigo when mismo. the battle starts, Cuando inicie la batalla, are you going to run away? ¿vas a correr y a escaparte Or are you going to do something? o vas a hacer algo? I'll give you an example. Voy a darte un ejemplo. I was in a movie theater one time, Una vez estaba en un teatro, and I was watching, it was a gangster movie, mobster. era una película de gangsters, And all of a sudden I hear this yelling behind me. y de repente escucho estos gritos detrás mío. And I'm confused because I think it's part of the movie. Y yo me confundo porque creo que es parte de la película, Because there was a fight scene going on in the movie. que había una escena en la que estaban peleando. Then I turn around, Y me doy la vuelta and up at the top of the movie theater, y en la parte alta del teatro I see a man who's probably in his 20s veo a un hombre que está como en sus años, en sus 20s, standing over another man who's probably in his mid-60s, parado encima de otro que estaba como en sus 60s and he is just punching him in the y le face está golpeando en la cara. with no resistance. The man's just holding his hands up. Sin ninguna resistencia, el hombre sencillamente está levantando sus manos. God's obviously stronger than him on every level, and he has the high ground. Obviamente él tiene
él está encima, tiene toda la ventaja y es mucho más fuerte que él. Now, there are 150 people in this theater, Hay 150 personas en este teatro and there's 2 people fighting. y hay 2 personas peleando. And yet, you know what everybody in that theater did? ¿Y sabes qué hizo todo el mundo en el teatro? They ran. Corrieron. All run to the side. Todos corrieron al lado. And so I thought for a split second, Y yo pensé por un momento, I thought, man, I need to just leave this to the police. yo dije, debo dejarle esto a cargo de la policía. But there's somebody getting punched. Pero hay alguien que está siendo golpeado. And so I just told my friend, I said, hold my phone. Entonces le dije a mi amigo, téngame el teléfono. And I started to run at this guy. Y empecé a correr hacia ellos. And he kind of turned around and looked, and he ran out of the theater. Y entonces él se dio cuenta y él corrió del teatro. You see, there's sometimes where all it takes is the enemy to see you making a little movement for them to run. Hay veces que solo se requiere que tú hagas un pequeño movimiento para que el enemigo huya. There are so many times where I hear people that have intellectual arguments and philosophies about all different kinds of things. Hay veces que yo escucho a las personas tener argumentos intelectuales y filosóficos sobre todos estos temas. And you ask them 2 questions and they don't know what to do. Y tú les haces 2 preguntas y ya no saben qué hacer. You have to get to where you're not afraid the first time you hit a little bit of conflict or you see some kind of conflict. Tienes que llegar al punto en el que no sientas temor cuando veas un poco de conflicto ocurriendo That you turn and back away. y te des la vuelta y te quieras ir. That is unacceptable in war. No es aceptable en la guerra esto. You know, I love to watch a lot of UFC fighting. Mira, a mí me gusta ver las peleas de la UFC. And I can tell you the difference between somebody who's a warrior and somebody who hasn't fought very much. Y yo puedo darme cuenta de la diferencia de cuando alguien no es tan buen guerrero de alguien que no ha peleado I've mucho. seen people get punched a couple times Y yo me he dado cuenta de gente que And they los han golpeado solo un par de and they veces start to panic. y que se empiezan a asustar. And they put their hands up and they go like this. Y ponen las manos así y se van hacia atrás. Yeah, but a real fighter doesn't do that. Un peleador real no hace eso. He backs up, but he's still looking at his enemy with his fists up. Él retrocede, pero está con las manos empuñadas. He's still going to stay in that fight. Él va a seguir en esa pelea. He's not going to let the panic overtake him. No va a dejar que el pánico lo conquiste. He's not going to have something stop looking at his enemy to pretend that it's not still there. Él no va a mirar a su enemigo como pretendiendo que no está ahí. Because, you know, if you have an enemy and you pretend that it's not there, Porque si tú tienes un enemigo y tú tratas como de pretender que no está ahí, I can tell you from watching fighting, those people go down very quickly. puedo decirte que esas personas que pelean así son los que primero caen. They are face down on the floor Están caídos contra su cara en el and piso not in prayer. y no en oración. They got that way because panic took over. Y les pasa eso porque el pánico fue el que dominó. And the Lord wants us to root that out of our Y el lives Señor quiere que nosotros desarraiguemos As- eso de nuestra vida as we go to battle. cuando entremos a la batalla. The fourth one that's mentioned El cuarto temor que se menciona is tremble. es el temor, el temblor. And that word in the Hebrew means that you have an awe of your enemy. Y esto quiere decir en el hebreo que tú tienes una admiración por tu enemigo That leads to you being harassed by that enemy. que causa que tú seas acosado por tu enemigo. You know, there's the spiritual warfare is a reality. Mira, la guerra espiritual es una realidad. But I sometimes see people get so involved in whatever demon is attacking them Pero a veces yo los veo a muchas personas estar tan envueltos en cuando un demonio los está atacando. The only reason that we identify demons La única razón por la que identificamos demonios is so that we know how to fight them. es para que sepamos cómo combatirlos. It was never, the spiritual warfare and the defining of demons was never an excuse to be passive. La guerra espiritual y el enfrentamiento a demonios nunca fue una excusa para ser pasivos. You know, in boxing we call this a right hook. Nosotros en boxeo llamamos esto un gancho de derecha. So let's just say that this is a spirit of Jezebel, Entonces digamos que aquí hay un espíritu de Jezabel. okay? We got people, I'm being attacked by Jezebel. Y hay gente que ve un espíritu y dice, estoy siendo atacado por Jezabel. I'm under so much warfare, I'm just getting hit by Jezebel. This is a Jezebel spirit. Estoy siendo golpeado por el espíritu de Jezabel que me está dando ganchos. Well, the Lord tells us it's a Jezebel spirit so you can
move. Entonces, si sabes que es un espíritu de Jezabel, es para que tú te puedas And throw entonces a mover counterpunch. y dar un contragolpe. And if you can't move, Y si no te puedes mover, have a friend pull you out of the way. entonces dile a un amigo que te saque de ahí. That's what intercession does. Eso es lo que logra la intercesión. Sometimes the war gets a little bit overwhelming and you got to get pulled out of the way. A veces la guerra se pone complicada y tienes es que alguien te saque. Listen, there's no better feeling when you're fighting somebody. Mira, no hay mejor sentimiento cuando estás and peleando con alguien maybe he brings in a couple of his buddies. y de pronto él trae un par de sus amigos. You know, I remember this is a bad story. Esta es una mala historia. And I'm not telling you to do what I did, Voy a contarles lo que hice, but I'm just giving you an example. pero es para darte el ejemplo. I'm a big New Orleans Saints fan. Yo soy un gran fanático de los Santos de New And Orleans. our American football games can sometimes get as violent as your European football games. Y a veces se pueden poner Or South America. los juegos de fútbol americano tan violentos como los europeos o los sudamericanos. And so one time we saw these three New York Giants fans picking on a Saints fan after a Entonces, game. una vez vimos a estos tres fanáticos del equipo de New York que estaban montándosela a un fanático de los Santos de New Orleans. I'm the smallest one of my friends. Y yo soy el más pequeño de mis amigos. And so this guy starts to try to make a fight with this guy. Entonces este hombre trata de hacer una pelea con este And we otro. all run up behind him Y nosotros corremos a defenderlo. and have some choice words for these guys. Y sacamos unas palabras que se imaginarán para estos hombres. And no fight happens. Y no hay entonces pelea. All right? Because you got somebody jumping in. Sí, porque alguien entró a defenderlos. You know, we can't be in awe of the enemy. No podemos solo contemplar al enemigo. There's sometimes people have a bigger view of the devil than they do God. A veces la persona tiene una visión más grande de quién es el enemigo, de quién es Dios. And that's a type of fear where you're always being harassed. Y ese es un tipo de temor en el que siempre te va a acosar. And the truth is there's a lot of times it's just a consequence of your own dumb decisions. Y la realidad es que muchas veces eso es producto de tus propias decisiones tontas. The devil has nothing to do with it. Y el enemigo no tuvo nada que ver con eso. You stuck the screwdriver in an electrical socket and you got shocked. Tú te pusiste a jugar con un destornillador en el toma corriente y entonces te electrocutaste. That is not the Greek god of electricity Ese no es attacking you. el dios griego de la electricidad. No. You just did. Fuiste I'm tú. not saying that there aren't things that don't attack you. Yo no estoy diciendo que no hayan cosas que te ataquen. But the enemy gets us in fear about the attack that now all of a sudden it's amplified way bigger than it really is. Pero entonces el enemigo logra atemorizarnos tanto del tamaño del ataque que se ve más grande de lo que realmente es. And one of the things that fear does, it diminishes confidence in God's goodness. Y una de las cosas que el temor causa es que disminuye la confianza en la capacidad de Dios, en el poder de Dios. These are the types of fear that God does not want in our lives. Este es el tipo de temor de Dios el tipo de temor que Dios no quiere que tengamos en nuestra vida. Why? Because he wants us to take territory. ¿Por qué? Porque Él quiere que conquistemos territorio. Now, when I say these things, Entonces, cuando digo estas cosas, I don't want you to think that you ever you get to be numb to your emotions. Numb, like you. Sí, numb. suave. N-U-B-M-B, yeah. sí, no, cuando digo esto no quiero decir que entonces tú anules o que dejes de sentir o que ignores tus emociones. It means that you acknowledge what it is and you give it to him. Quiere decir que tú reconoces lo que sientes y se lo entregas a You Él. take that fear and you bring it into the light. Tú tomas ese temor y lo pones a la luz. And you let him define what your circumstance Y is. lo dejas a Él definir cuáles son las circunstancias. Instead of you defining what it is. En vez de tú definir cuáles son las Through circunstancias. your limited mindset. A tu mente limitada, según tu mente limitada. Those are the 4 types of fear. Esos son los 4 tipos de temor. You know, the other thing of people that it says that we want to, you don't need to be in war. Lo otro es el tipo de persona que dice, tú no necesitas estar en guerra. You know, he read that scripture about a guy who's, you know, one guy he planted a vineyard and he hasn't enjoyed it yet. Mira, aquí hay un texto que nos habla de esta persona que plantó un viñedo y que todavía no lo ha disfrutado. One guy who's engaged to be married and he hasn't enjoyed his marriage yet. Alguien que está comprometido para casarse y todavía no ha podido disfrutar de su matrimonio. He says, hey, you guys need to just
you don't have to be in the army. Y básicamente lo que dice es, mire, ustedes no tienen que ir al ejército. And there's a couple things there. Y hay un par de cosas allí. You know, when you're going into war, Mira, cuando tú estás entrando a la guerra, you can't have something else on the side that you're working on. tú no puedes tener algo más en el lado en lo que también estás trabajando. Now, there's nothing wrong with good holy things if you just got to work on it. Ahora, obviamente no hay nada malo con cosas santas en las que tienes tú que trabajar. And there's nothing wrong with sometimes acknowledging that, like, man, I'm just in a weak season right now. I can't do it. Y tampoco hay nada malo con reconocer, me siento en una temporada en la que me siento débil, no debería ir a pelear. But there's sometimes people won't acknowledge that they're weak and they want to be a part of the army. Pero hay gente que, hay veces que hay personas que se sienten débiles y quieren ser parte del ejército. And what happens is the enemy gets in Y lo que pasa es que esa es una puerta de entrada para el and enemigo. begins to do ravage to the team. Y empieza a hacerle daño a todo el ejército. I think a lot of people who want to be in leadership sometimes don't understand this. Yo creo que algunas personas que quieren ser parte del liderazgo a veces no entienden esto. You know, you have pastors that have been pastoring for 20 years. Tienes pastores que han sido pastores por 20 años They've been in certain types of wars. y que han estado en ciertos tipos de guerras. And yet people won't listen to them when they say, hey, I don't think you're quite ready for that. Y hay gente que no los escucha cuando te dice, oye, yo creo que no estás listo para eso. And it's because they've had enough of those people just go off and do their own thing. Cuando el pastor le dice a la gente, ustedes todavía no están listos para esto, es porque ellos han visto suficientes personas que no están listos. Because they got something better to do. Porque tienen algo mejor que deberían estar You haciendo. know, when you're in war, you don't have something better to do. Y cuando estás en la guerra, tú You- no tienes nada mejor que You hacer. have to achieve the territory Tú being taken. tienes que poder conquistar el territorio y dedicarte a eso. It's not an option. No es una opción. You don't have some, plan B where it's like, well, if this doesn't work out, then I'll just go back to this. En la guerra tú no tienes como una especie de plan B en el que tú dices, bueno, si no funciona esto y no logramos conquistar, entonces voy a hacer esto otro. You can't be thinking about enjoyment when you're in the pain of trying to advance something. Tú no puedes estar pensando en el placer cuando estás en el dolor de tener que ir a conquistar algo. Okay, again, there's good things that people need to build before they get in the Y army. de nuevo, hay cosas buenas que la gente a veces necesita construir antes de enlistarse en el ejército. And so when you have a word about building in a certain time frame, Entonces, cuando tú tengas una palabra para dedicarte a construir en un tiempo, that means enjoy those things right now, eso quiere decir disfruta eso ahora, because there's a shift coming where there's a shift coming where the Lord will want to highlight a single-mindedness. porque si tienes que disfrutar eso va a ser por una temporada y después va a tener que venir el momento en el que Dios te va a necesitar de una sola mente y And enfoque. he doesn't want us thinking about anything else. Y Él no quiere que pensemos en nada He just más. wants us to think about his Él obedience solo quiere que pensemos en obedecerle a Él and what he's called to do. y lo que Él nos ha llamado a hacer. Then, after he says all that, Y después de que Él dice todo eso, he repeats it again. Él lo repite de nuevo. Which, if you know anything about Jewish thought, Y si tú sabes algo de lo que es la forma de pensar judía, whenever they say something twice, cada vez que ellos dicen algo dos veces, it really means pay attention. lo que en realidad quiere decir es presta atención. Okay, so he says this again. If you're still afraid and faint-hearted, Y dice de nuevo, si tienes temor y tienes corazón apocado, he said, get out, entonces retírate, leave. vete. Why? ¿Por qué? Because it says that will be an infection for the rest of the people. Porque dice que eso será una infección para el resto del pueblo. Because when the Lord has spoken that he has a territory for you, Porque cuando el Señor ha dicho que tiene un territorio and para ti, when it begins to get hard, cuando empieza a ponerse difícil and it doesn't seem like there's any movement, y no parece que hay movimiento, there will come, you do the last thing you want tú hiciste la última cosa que querías is somebody going, I don't know if this is a good idea. y alguien dice, yo no sé si era buena idea. I think maybe we should, well, I'm not comfortable with this. I'm no, going to go. no, yo no puedo hacer eso. I don't need it. I can tell you, Puedo decirte,
You know, when I played on sports teams, Cuando yo jugaba deportes, it drove me crazy me enloquecía when I had a teammate cuando tenía un compañero that before the game started que antes de que empezara el juego would say, well, this team's better than us, we're going to lose. dijera, uy, ese equipo es mejor que nosotros, vamos a perder. I can tell you, I hit my teammates several times whenever I heard that. Yo golpeé a mis compañeros cuando escuché que dijeron I eso. said, I told my coach, I was like, you better not start these guys. Y yo le decía al coach, mejor que usted no ponga a estos tipos a jugar de titulares. They already think we've lost and we haven't even started. Ellos creen ya que perdimos y no hemos empezado a jugar. That's the same, the Lord's the same. He says, hey, if you're still afraid, go do something else. El Señor dice, mira, si te da miedo, pues ve a hacer otra We cosa don't want you in más. that. No tienes que meterte a esto. You know, the Lord used it. You know, this is one of the reasons why Gideon's army was whittled down. Mira, esta es una de las razones por las que el ejército de Gedeón fue tan reducido. I don't think Gideon knew this law, Yo no creo que Gedeón conocía esta ley, but Gideon is a picture of it. pero Gedeón es una imagen de You esto. start off with this big group of people. Empieza con este montón de personas The Lord starts putting out some markers about who's supposed to be in the fight. y el Señor empieza a dar unas directrices de quién debe estar en la pelea, Because he doesn't want just bodies. porque Él no quiere solo personas. He wants people who can understand a heavenly strategy. Él quiere personas que entiendan la And participate estrategia with del cielo y que participen de He ella. wants people who are people of courage, Él quiere personas que sean personas de coraje, who are dependent on the strategy of heaven, que dependan de la estrategia del cielo and they come with a fire in their hand and a sound that confuses the y enemy. que vengan con fuego en sus manos y con un sonido que confunda al enemigo. That's what he wants. Eso es lo que Él quiere. And so, once those people are out, Y una vez estas personas están listas, then they start deciding who's in charge of things. entonces empiezan a decidir quién va a quedar a cargo de cada cosa. That's when they start appointing commanders of armies at the head of the people. Ahí es donde empiezan a designar los comandantes de los escuadrones. There's something in the heart of God when we're talking about war and territory. Hay algo en el corazón de Dios cuando estamos hablando de guerra y territorio. He goes through this whole checklist. Él pasa por todo este listado de chequeo. Do you have these kinds of fear? ¿Tienes este tipo de temor? Do you have something else better going on? ¿Tienes algo mejor que hacer? Do you need to go through another cycle or season in your life before you come back into the army? ¿Tienes que pasar por otro ciclo o hacer quemar alguna otra etapa antes de poder enlistarte en el ejército? And after all those questions, he asks again, are you afraid? Y después de todas estas preguntas, él pregunta otra vez, Now, ¿tienes miedo? If we get through all that, Y si nosotros pasamos todo ese chequeo, that's when the Lord starts to release authority. ahí es donde el Señor empieza a desatar autoridad. That's when he starts to say, okay, you're a captain of 10. Ahí es donde empieza a decir, ok, entonces tú eres capitán de You're 10, a captain of 100. tú eres capitán de 100, You're a captain of 1,000. eres capitán de 1000. That's what it talks about. That's what the Lord's heart is. Ese es el corazón del Señor. You are not a leader if you are afraid Tú no eres un líder si tienes temor and you don't give it to the Lord. y no lo rindes delante del Señor. Again, I'm not saying that you don't ever have that emotion. I'm saying you don't give it to God and trust Him. No estoy diciendo que nunca tengas esa emoción, lo que estoy diciendo es tienes que rendirla delante de Dios. You will never accomplish the destiny that God has for you prophetically Nunca cumplirás el destino que Dios tiene para ti proféticamente if fear is a part of your life. si el temor es parte de tu vida. And you know, the Lord starts to test how much fear you have in your life. Y tú sabes que el Señor empieza a probar cuánto temor tienes en tu vida. That's why when we think about Jesus on the cross, Por eso es que cuando pensamos en Jesús en la cruz, it's such a powerful thing. es algo tan poderoso. But it's because it's willingly being able to, he's willing to die. Porque Él está dispuesto a morir, o sea, es su voluntad ir a morir. If you've ever had an experience where you've feared for your life, Si alguna vez tuviste una experiencia en la que tú temes por tu vida, your first instinct is to preserve yourself. tu primer instinto es preservar tu vida. Your fear takes in. Y tu temor lo que hace es entrar a protegerte. Jesus, because of his desire to obey the Father, Jesús, en su deseo de obedecer al Padre, crucified that. Él se crucificó y crucificó su deseo. That fear Ese temor was crucified on the cross. fue crucificado en la cruz también.
where we can become people where it says they love not their lives even to death. Incluso cuando llegamos a ser personas que no aman su vida hasta la muerte. Now, I'm not trying to be morbid here. Ahora, no estoy tratando de ser, de tener morbo aquí, Yeah. Most of us will have spiritual things that we'll have to die to de ser morboso aquí. rather than physically die. Nosotros tenemos cosas a las que tenemos que morir espiritualmente, no físicamente. But the principle remains the same. Pero el principio es el mismo. We have to get into this place where we realize Christ conquered these things. Tenemos que llegar a esta posición en la que nos damos cuenta que Dios conquistó y venció sobre And esto. because Christ conquered them, Y a causa de que Cristo conquistó, if the Lord says, this is a territory I want you to take, si el Señor dice, este es un territorio que quiero que tomes, and it's a victory that God has already won in the Spirit, y es una victoria que Dios ha ganado en el Espíritu, then we move and we become a part of that, entonces nos movemos y nos volvemos parte de eso, despite what our thoughts think. sin importar lo que nuestra mente nos diga. You know, when Christ was on the cross, Mira, cuando Cristo estaba en la cruz, he had a crown of thorns on his head. Él tenía una corona de espinas en su cabeza. And if you remember the parable that Jesus spoke, Y si recuerdas la parábola que Jesús habló, it's the thorns that choke out the seed. son las espinas las que ahogan la semilla, They represent the cares of the world. que representa el cuidado por las cosas del mundo. So when Christ dies on the cross, Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, he died for every thought that is in your mind that exalts itself against his knowledge. Él murió por todo pensamiento que está en tu mente que se exalta por encima del conocimiento de He Cristo. begins to say to the things that have tried to choke you out, to Él choke the seed out, empieza, I'm él sorry. empieza a decirte a las cosas que han intentado ahogar la semilla. He goes, no, I died for that. Él dice, no, yo ya morí por eso. And even when those thoughts are loud, E incluso cuando esos pensamientos son fuertes, all it takes is us to go, Lord, todo lo que se requiere es que digamos, or Señor, have a friend go, hey, remember what the Lord said? o que un amigo venga y nos diga, oiga, ¿te acuerdas lo que dijo el Señor? And because of that prophetic power, it brings clarity to the war that we're Y in. como entonces la palabra And the- profética trae claridad a lo que And Dios ya dijo, and the territory that we're called to take. en el territorio que somos llamados a conquistar. Taking territory is not easy. Conquistar territorio no es fácil. You know, if you want to go read in Exodus 23, Si quieres ir a leer Éxodo 23, it says that we take the land little by little. dice que conquistamos la tierra poco a poco. If you want to be a healthy prophetic person, Si quieres ser una persona saludable proféticamente, we get fear out of our lives like this. nosotros, like what? We get fear out of ourselves. We would let the Lord take fear out of Nosotros ourselves. rather. dejamos que Dios saque el temor de nuestra vida. And if we've got something better to do, or if we're not ready for war, we let Him heal us. Y si tenemos algo que hacer o si no estamos listos para la batalla, entonces Él viene y nos sana. But then we get into the fight because what God has accomplished. Pero entonces ahí es que tenemos que entrar a la batalla porque eso es lo que Dios quiere lograr. And we take the land little by little. Y tomamos la tierra poco a poco. You know, that scripture in Exodus 23, it says we do that Y mira, esta escritura en Éxodo 23 dice que nosotros hacemos eso because in His goodness, He doesn't want to give us things we can't handle. porque en su bondad Él no quiere darnos cosas que no podamos manejar. Because He doesn't want us to be able to not maintain what we've taken over. Porque Él no quiere que nosotros tengamos algo que no seamos capaces de mantener. I think I think sometimes I've seen people they want the responsibility and sometimes the supposed glamour of being on a stage. Muchas veces veo personas que quieren la responsabilidad y el supuesto glamour de estar en tarima. And they get a bunch of stuff that seems really right. They got a lot of people. Y tienen un montón de cosas que parece que están bien, tienen un montón de personas Seems like they're making strides in a lot of stuff. y parece que les está yendo bien en un montón de It cosas. just takes one thing and they lose it all. Y solo se requiere una cosa y lo pierden todo. Because they're trying to get ahead. That's when you get ahead of God's timing. Eso es cuando tú vas adelante del tiempo de Dios. I think it's a healthy prayer to say, Lord, don't promote me from before my time. Yo creo que es una oración saludable decirle, Señor, no me asciendas antes de mi I tiempo. don't ever want to get ahead of you Nunca me quiero adelantar when a it ti comes to responsibility. cuando tiene que ver con responsabilidad. Because once I have that responsibility, Porque una vez tenga esa responsabilidad, it's your responsibility. es tu responsabilidad. Okay? You know, and you, you know, I don't know. I could say a lot on that. Y mira,
Yo podría decir mucho sobre esto, But I'm going to tell you this, pero voy a decir esto. and I'm going to tell you this as a warning. Y quiero decírtelo como una advertencia. When I was praying about this today, Cuando estaba orando por esto hoy, when you're starting to come into territories cuando tú estás empezando a entrar a territorios and you're starting to move in a direction, y empiezas a moverte en una dirección when there's anointing to build, donde hay unción para construir, and listen, La Casa is going to have an anointing to build. y mira, la casa va a tener una unción para construir. I remember the last time I was here, I did an extra meeting with some of you that are in the prophetic team and the dream team. Yo la última vez que estuve aquí hice una reunión adicional con los que están en el Ministerio de Interpretación de Sueños y Ministerio Profético. And I had this nice message prepared. Y yo tenía de nuevo este mensaje hermoso preparado, But an angel showed up in this meeting. pero un ángel apareció en esta Two of them, reunión. actually. Dos ángeles. And one of them went off onto the side, and it was a building angel. Y uno de ellos estaba allí a un lado y era un ángel constructor. And it had the frame for everything that needed to be built. Y tenía ya los planos, la visión de todo lo que tenía que ser construido. It had the outline for plans from heaven. Tenía todo los mapas del cielo, todo el diseño del cielo. Now, I know that when an angel shows up, it shows to bring strength and power. Y yo sé que cuando un ángel aparece para dar fortaleza y poder To those that are hungry enough to say, Lord, I want the plans of heaven. a aquellos que están lo suficientemente hambrientos para poder ejecutar los planes del cielo And I'll obey you no matter what they are. y que dicen, Señor, te obedeceré sin importar cuál sea el plan. And let me tell you, I had intercession hit me so hard that night, Y déjame decirte, fue tan fuerte la intercesión esa as noche, it often does when I come here, como es tan fuerte cuando yo vengo acá, that I got afraid que me asusté of how much pain my stomach was in. de cuánto dolor sentía en mi estómago. And I believe that that's just a part of the emotion of God of where He wants things birthed in this Y place. creo que es parte de la emoción de Dios, de lo que Dios quiere dar a luz en este lugar. And so I just ask you this tonight. Entonces solo les pido Let me esto just esta tell you a noche story. y les voy a contar una historia. David prayed this prayer all the time. David hacía esta oración todo He el said, tiempo. "Search me, O God. Él decía, examíname, oh See Dios. if there be any wicked way in me." Mira si hay algún camino de And perversidad so en I mí. ask you tonight, Entonces te pido esta noche, ask the Lord to search you. pídele al Señor que te examine. Is there fear in your heart right now? Hay temor en tu corazón ahora. Is the Lord wanting to touch that and take that away from you? ¿Será que el Señor quiere tocar eso y quitarlo de ti? Is He trying to give you an exchange of identity ¿Será que Él quiere darte un intercambio de identidad that looks like Him instead of you? de forma que te veas como Él y no como tú? Is He trying to show you that maybe it's not the time to go to war? ¿Será que Él te está intentando mostrar que todavía no es tiempo de ir a la guerra? You've got some things you just need to work on? Y que de pronto hay algunas cosas en las que tienes que trabajar primero. There's no shame in that. No hay vergüenza en ello. The shame is when you say you're ready to fight when you're really not. La vergüenza es cuando tú dices que estás listo para pelear cuando en realidad no estás. And the last thing I'll mention is this. Y lo último que mencionaré es esto. There are a group of people that are called the sons of Korah in the Bible. Hay un grupo de personas que se llaman los hijos de Coré. And what happened is when Moses is moving through the wilderness Y lo que ocurre es que cuando Moisés se está moviendo en el desierto, and they're learning about all the provision of God, están aprendiendo sobre toda la provisión de and Dios they're on their way to the promised y land, van en su camino a la tierra prometida. what rises up Lo que se levanta is people that say, you know what, we can all hear God. es personas que dicen, miren, ¿sabe qué? Nosotros podemos oír a Dios We're all equal. y somos todos iguales. And they decided to try to overthrow Moses as a leader. Y deciden tratar de derrocar a Moisés como líder. And Moses, and these are people that were leaders. Y estas son personas que eran líderes. And they were basically saying, hey, we can hear God too, and you're nothing special. Y lo que dicen básicamente es, nosotros podemos oír a Dios también y tú no eres nada especial. There was a jealousy there. Había algún tipo de celos allí. And I'm telling you, as you move into this season toward building, Y déjame decirte, en la medida que te acercas a esta temporada de construir, you need to get really real about jealousy in your heart. tienes que ser muy real con el celo, los celos que puedas Are sentir you en tu corazón. jealous of somebody else's success? ¿Acaso sientes celos del éxito de alguien más? Are you jealous of what they move in? ¿Tienes celos de en lo que se está moviendo Are otro? you jealous about their position? ¿Tienes celos de la posición de Are otro? you jealous about their power? ¿Tienes celos del poder de alguien más? Listen, Escucha,
that needs to be rooted out of your heart. Eso tiene que ser desarraigado de tu corazón. I guarantee you that if you are faithful to obey and serve God, Te garantizo que si eres fiel para obedecer y servir a Dios, He will put you in the authority that He has for you. Él te pondrá en la autoridad que Él tiene para ti. He will. I guarantee it. Te lo garantizo, Él lo va a hacer. But if I have this thing where jealousy is a part of my spiritual sight, Pero si yo tengo esta posición en la que los celos son parte de mi posición espiritual, it's actually a subtle form of comparison. eso es una forma sutil de comparación. It means that my eyes are always looking at Castle here Quiere decir que mis ojos siempre están mirando aquí a Castle, instead of looking at what the Lord wants. en vez de ver lo que Dios quiere. Ask the Lord tonight, Pídele al Señor esta noche. is there any jealousy in me? Hay algunos celos en mí que deba sacar. You know, when somebody says something that you said and it wasn't listened to first time, Cuando alguien dice algo que tú ya habías dicho y no te escucharon a ti la primera vez. does something rise up in you that said, well, I said that first and they didn't give me any credit? Algo como que se despierta ya dentro de ti y dice, bueno, yo ya había dicho eso y no me creyeron. Look, I mean, I'm not telling you anything that I haven't gone through. No te estoy hablando de algo por lo que yo no haya You pasado. tell somebody for something for 5 years and then Ajá. Bill Johnson says it and they're like, oh my God. Si de repente promovieron a alguien que llevaba 5 años menos que yo. That's the life of many No. pastors, if I want to tell you the truth. Hace 5 años veo lo mismo en Bill Johnson. Ok. Llevo 5 años diciendo algo y viene Bill Johnson y lo dice y ahí sí le creen porque lo dijo Bill Johnson. There's when we're entering into a season of war, the Lord wants to bring us into a healthy self-reliance on our relationship with God. Cuando estamos entrando en una temporada así, Dios quiere que entremos en un tipo de confianza total en Dios. You know, when they entered into the promised land, Cuando entraron en la tierra prometida, they weren't provided with food supernaturally. Ya no tuvieron provisión de comida sobrenaturalmente. They were provided with strategy supernaturally, Fueron provistos de estrategia so that they sobrenaturalmente, could cultivate their own food. pero ya tuvieron que cultivar su propia comida. Okay? ¿Sí? So, Scott, Pastor Tim, do you guys have anything you want to add? ¿Algo que quieran añadir de mi equipo? If not, can we? I want to do. I feel like repentance is such a scary word to some people. Mira, siento que la palabra arrepentimiento le da miedo a muchas personas. I love it, A mí me encanta. and I believe that all real spiritual warfare starts with repentance. Creo que toda guerra espiritual empieza por el arrepentimiento. Because I'm asking Him to change my mind to match His, Porque yo estoy pidiéndole a Él que cambie mi mente para igualarme a la mente de Él. and I want to follow His ways and His Y emotions quiero seguir sus caminos y sus emociones instead of mine. en vez de las mías. You know, this, what John's talking about, Mira, de lo que está hablando John, and what we've been talking about this weekend, hemos estado hablando este fin de semana de esto. is the reality of the body of Christ working together Es la realidad del cuerpo de Cristo trabajando y operando juntos for the vision of heaven, para la visión del cielo, for the vision of the Lord. para la visión del Señor. It's not about you accomplishing your vision. No se trata de ti logrando tu visión, It's not even about you accomplishing La Casa's ni vision. siquiera se trata de ti logrando la visión de la It's casa. about the vision of the Lord. Se trata de la visión del Señor. And until you can die to your own vision Y hasta que puedas morir a tu propia visión and you make it about the church, y lo hagas todo acerca de la iglesia, as ugly as it is, tan fea como sea, as bad as it is, tan mala como sea, as just bad leadership as it has, tan malo como sea el liderazgo, doesn't matter. no importa. There's always going to be someone who can do it better. Siempre va a haber alguien que lo va a poder hacer mejor. But that's not the church. Pero esa no es la iglesia. The church is God picks someone La iglesia es Dios escoge a who alguien is the most least qualified, que es el menor calificado and He makes them the most y qualified. lo hace el mayor calificado. Not because of their abilities, No por su habilidad, but because of the anointing He puts on sino them. por la unción que él depositó. It's about the church. Es sobre la iglesia. And until you can weep for the church, Y hasta que tú puedas clamar por la iglesia, La Casa, la casa,
other churches around, las otras iglesias the representadas, corporate church, la iglesia como un cuerpo, so you can weep for it hasta que puedas tú clamar por toda la iglesia and desire that the Lord has His way in the church. y desear que el Señor haga su voluntad en la iglesia. We're never going to move in unity. Nunca nos moveremos en unidad. And if we're not moving in Si unity, no nos movemos en unidad, we're not going to enter the promised land. no vamos a entrar a la tierra prometida. And what John is Y saying lo que está diciendo John is testing your heart es probando tu corazón, is why do you do what you do? es por qué haces lo que haces. The hardest question I ask myself, La pregunta más difícil que yo me hago a mí mismo, why am I doing what I'm doing, ¿por Lord? qué estoy haciendo lo que yo hago? Is it for me ¿Es por mí acaso? or is it for you ¿O es por ti and your church? y tu iglesia? Because I want to see the church Porque yo quiero ver la iglesia focus on the church, enfocada en la iglesia, not on our own missions no en nuestras propias or misiones, our own visions, ni nuestras propias visiones, but in the success of all of us. sino en el éxito de todos nosotros. Because if you're successful, Porque si tú eres exitoso, I'm successful. yo soy exitoso. If I'm Si successful, yo soy exitoso, you're successful. tú eres exitoso. It's the beauty of all of us becoming one. Esa es la belleza de todos nosotros siendo uno. When you win, I win. Cuando tú ganas, yo gano. And so let's win together. Entonces ganemos juntos. Take our eyes off ourselves Quitemos los ojos de nosotros mismos and put them on the y Lord pongámoslos al Señor for Him to have His way. para que Él haga su voluntad. So, a lot of times, honestly, the times where you have the most fear is because you're in charge. Mira, muchas veces cuando tienes temor porque tú estás a cargo, Okay? And so, can we just stand? podemos entonces ponernos de pie. I'm just going to pray. Voy a orar. I'm just going to ask the Lord to fall. Voy a pedirle al Señor que descienda. I'm going to ask the Lord to enlighten the eyes of our heart. Voy a pedirle al Señor que ilumine los ojos de nuestro corazón. Lord, show us where we've had Señor, our fear has led to a soft heart. Muéstranos cuando nuestros temores nos han guiado a tener un corazón suave. Show us the places where we want to back away. Muestra los lugares en los que hemos querido retroceder. Show us the places where we've given honor to the enemy rather than honor to Christ. Muéstranos los lugares en los que hemos dado honor al enemigo en vez de darle honor a Cristo. Pull out any jealousy out of us. Quita de nosotros todos los celos. I just want to add one thing about Gideon. Quiero añadir una cosa más sobre Gedeón. I feel like it's a prophetic word for tonight. Siento que es una palabra profética para esta noche. One word from the Lord started him on a journey to become a warrior. ¿A lawyer? A warrior. Una palabra del Señor lo encaminó a él para que iniciara el camino de ser guerrero. You know, he was in fear. Él estaba en temor. He was hiding from the Midianites. Él se estaba escondiendo de los And madianitas. the angel came and gave him a word. Y entonces el ángel vino y le dio una palabra. He said, "You're a mighty warrior, Y le dijo, tú eres un poderoso guerrero, a man of valor." un hombre de valor. He still wasn't there, but it started him on a journey. Él todavía no estaba en la guerra, pero inició un camino. Till eventually Hasta que eventualmente he had the power and the might to fight against the enemy. él tuvo el poder y la fortaleza para pelear contra el enemigo. So I feel like there's a prophetic word here tonight. Siento que hay una palabra profética aquí esta And noche. I want to call you mighty Y warriors. quiero llamarlos a ustedes guerreros poderosos. You may be fearful right now, Puede que tengas miedo ahora, but it's going to start you on a journey. pero te va a empezar, esta palabra te empieza a que recorras un You camino. need to believe what God says about you, Tienes que creer en lo que Dios dice de ti. because Colombia needs you. Porque Colombia te necesita. South America needs you. Sudamérica te necesita. The nations need Las you naciones te necesitan. to be the mighty warrior that you are. Que seas el poderoso guerrero que eres. You know how to dance. Tú sabes cómo You know cómo danzar. You know how to worship. Sabes cómo adorar. Now you need to know how to war. Ahora tienes que saber cómo pelear. And your God is going to do that. Y Dios va a hacer esto. So I prophesy. Entonces profetizo You are a mighty que warrior. tú eres un poderoso You are guerrero. men and women of valor. Tú eres hombre y mujer de valor. And you will be Y used serás usado
to go against the enemy. para ir contra el enemigo. And we will see Y transformation. veremos transformación. We will see change in Colombia. Veremos cambio en Colombia. Because God is with us. Porque Dios está con There is nosotros. more with us Y hay más con than nosotros there are against us. que los que están contra The nosotros. mighty God, El Dios the poderoso, everlasting Father, el Padre is eterno, anointing you tonight te está ungiendo esta to be noche mighty warriors para ser guerrero in poderoso the name of en Jesus. el nombre de Jesús. Bueno. Tremendo. Yeah, I'm not going to forget repenting. No se me va a olvidar el arrepentimiento. But Father, we just ask you right now. Padre, te pedimos ahora, Lord, we ask you to show us right now in our souls, te pedimos que nos muestres en nuestra alma Lord, where we have been faint-hearted, donde hemos estado de corazón apocado, where we've been afraid or have panic, donde hemos tenido y sentido pánico, or we've trembled at the enemy. donde hemos temblado delante del enemigo. Lord, we say we don't want any allegiance with darkness. Señor, nosotros no queremos ninguna alianza con la oscuridad. Show us the places that are aligned with darkness. Muéstranos los lugares que están en alianza con la oscuridad. We thank you right now. There is a cutting right now in the spirit, Te damos gracias porque en este momento hay un quebrantamiento en el where espíritu. we realize that it says just in that passage, the Lord will go with you to battle. Y nos aferramos a ese pasaje que dice que el Señor irá contigo a la batalla. And we just speak that right now Hablamos eso over ahora every repentant heart, sobre cada corazón that the arrepentido. Lord is going to fight the battle to save you. Que el Señor va a pelear la batalla para salvarte. In Jesus' name. En And el nombre de I Jesús. get this in my spirit right now. Siento esto en mi espíritu ahora. There's some of you here, the Lord has called you to move in healing. Hay algunos de ustedes que el Señor los ha llamado a moverse en sanidad. And you have backed away from it because you're afraid of the results of when you Y pray. tú has dado un paso al costado porque te da miedo los resultados que puedes tener al I hear the Lord intentarlo. say, take courage and begin to pray. Y yo escucho al Señor decir, anímate y sé valiente para orar. You take confidence in the fact that I'm a healer. Tú ten confianza del hecho de que yo soy el sanador. We just loose that reminder right now. Y nosotros In desatamos Jesus' este name. recordatorio en el nombre de Jesús en Amen. esta noche. Amén. Amen.